He impartido algunas capacitaciones a comisiones de víctimas, a asesores jurídicos de las víctimas y la pregunta que surge de estas, en la importancia de la experiencia es, ¿debe el asesor jurídico de la víctima asesorar a la víctima adolescente? ¿Debe asesorar la víctima adulta en casos de que el imputado sea un adolescente? Y lógicamente entonces ahí nos va dando una clasificación muy interesante. Víctima adolescente con imputado adulto, víctima adolescente con imputado adolescente y lógicamente víctima adulta con imputado adolescente. Y cualquier otro sistema que tengamos. México ha querido dar una protección especial. No solamente ha producido un apartado nuevo del artículo 20 constitucional en la reforma del 2008, en la que va a otorgarle una serie de derechos a la víctima desde el momento de la denuncia. Y lógicamente va a crear una comisión de víctimas que empieza a ayudar a la víctima o a los ofendidos desde el momento de la denuncia. Y por tanto, la obligación de los asesores jurídicos y de la misma comisión de víctimas, pero principalmente del fiscal del Ministerio Público, es que cuando escuchamos que es víctima, de inmediato mandamos la denuncia a la comisión de víctimas automáticamente, Ministerio Público, automáticamente, porque los derechos de la víctima no son derechos cuando los quiera o no los quiera, sino que son derechos constitucionales. Y por tanto la fiscalía de inmediato debe hacer dos cosas. Me pongo en el ejemplo. Si yo estuviera recibiendo la denuncia de una víctima por delito, no me importa si es adolescente o adulto, yo de inmediato tendría la obligación de llamar a la comisión de víctimas diciéndole que hay una víctima denunciando, adolescente o no, adulta o no, y que necesita un asesor jurídico y que se presente ahí mismo ante la fiscalía para que empiece a ejercer su función. O sea, no tengo por qué hacer estas burocracias de lleve la denuncia, vaya usted a la comisión de víctimas y llevamos, ¿no? a la persona ofendida o a la persona, la llevamos de un lado a otro, ya esperó aquí, después espera allá y después y no ha desayunado, etcétera. No victimicemos a la víctima, no revictimicemos a la víctima y por tanto lo más sencillo es que cerca de la fiscalía haya una oficina de la comisión de víctimas con asesores jurídicos que asuman la función desde el momento de la denuncia por mandato constitucional. Artículo 20, apartado C, fracción segunda. Es muy importante esto. Lógicamente estaríamos dando una función, pero además, esta víctima que posiblemente tuvo que venirse en coche, posiblemente en autobús, posiblemente en taxi, empieza a recibir de la comisión de víctimas, al inscribir su nombre con la denuncia, solo con la denuncia, no hace falta un testimonio, ni un testamento, ni un trámite burocrático de ningún tipo, solo con la denuncia ya entra al padrón de víctimas y por tanto al fondo de víctimas para que si tuvo que trasladarse, pagar hotel, pagar taxi, vehículo, desayunar, comer, cenar, hay trámites larguísimos donde la víctima sufre no solamente el hecho delictivo, sino también los trámites de ser víctima. Y entonces esto lo asume la comisión de víctimas. Si hiciéramos esto, México, estaríamos dando un servicio no solamente valioso, sino es importante a ofendidos y víctimas. No dejemos de hacerlo. Y esto también es especialidad. Eso es especialidad. Lógicamente, también es especialidad que el asesor jurídico sea un experto en víctimas. Aquí hay muchas recomendaciones que me gustaría dar, pero
quizá la más importante sería que el asesor jurídico fuera tan estudioso y tan capacitado que un caso más un caso más un caso lo fuera haciendo experto. Y termino con una idea fundamental. Cuando cada vez que yo hablo de víctimas y alguna persona en una clase, en una conferencia o en un curso de capacitación me hace una pregunta sobre los derechos de la víctima, pregunto, ¿conoce usted en su estado dónde queda la Comisión de Víctimas? No. Una respuesta, no. Bueno, empezamos a hacer y a proteger los derechos de la víctima cuando empecemos a ir, ¿no? Hay momentos en que tenemos que echarnos un paseíto a la fiscalía, a la defensa pública, a servicios periciales y a la comisión de víctimas para saber dónde queda, dónde funciona, dónde acompañar a la víctima y a los ofendidos y cómo lograr que estén en el padrón de víctimas y cómo lograr que empiecen a tener beneficios del padrón de víctimas y del fondo de víctimas. Conocimientos importantes que vale la pena. Hablaremos mañana, si les parece, de la preparación del abogado como asesor jurídico de la víctima a lo largo del proceso, porque tiene las mismas responsabilidades que las tendría un abogado defensor en caso del imputado adolescente. Muchas gracias.